Católicos de todo México. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema profundamente actual, la inteligencia artificial, pero no desde lo técnico, sino desde lo humano, desde las experiencias cotidianas. El panel que hoy nos toca o que hoy vamos a compartir con ustedes lleva por título Cuando la tecnología toca la vida, porque queremos poner el foco en lo que ocurre cuando la inteligencia artificial entra en nuestras decisiones, en nuestra manera de aprender, de trabajar, de relacionarnos. El mensaje del Papa León XIV para este año nos recuerda que toda forma de comunicación debe estar al servicio de la verdad, la dignidad de la persona y el encuentro auténtico. Por eso este panel será testimonial. Queremos escuchar cómo la inteligencia artificial está impactando la vida real. Para mí es un gusto presentar a Monseñor Heriberto, quien nos dará pues sus palabras de bienvenida a este último panel que la SEPCOM organiza para todos ustedes. Monseñor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Padre Antolín. En este día de Nuestra Señora de Fátima, maravillosa comunicadora del mensaje de Dios, quiero saludar al Padre Juan Javier, a todo el equipo de SEPCOM y a nuestra audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales. Como ya lo dijo usted, hoy concluimos este ciclo de foros y conferencias magistrales con motivo de la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones, en las que el Papa León nos invita a custodiar las voces y los rostros humanos ante los desafíos precisamente de la inteligencia artificial. Durante estas semanas reflexionamos sobre el impacto en el pensamiento, la creatividad, la conciencia, la vida cotidiana y la misión evangelizadora de la Iglesia. Hoy queremos presentar el foro Cuando la tecnología toca la vida, como ya lo decía usted, con experiencias humanas frente a la inteligencia artificial. Y para cerrar con broche de oro, damos paso a este último encuentro que nos invita a mirar la inteligencia artificial desde sus implicaciones más humanas, nuestras historias, nuestras decisiones, vínculos y desafíos de cada día. Y quiero recordarles que la plenitud humana no consiste en dejar de ser humanos, sino ser plenamente humanos en Cristo Jesús, rostro, voz y corazón de nuestro Padre Dios. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes y a quienes nos han acompañado a lo largo de estas transmisiones. Sean todas y todos bienvenidos. Demos inicio, pues, a este foro. Muchas gracias, Monseñor, por sus palabras. Padre Juan Javier, pues es su turno para tomar el micrófono. Pues muy buenas noches a todos. También de la misma forma que Monseñor Heriberto, agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, quienes hoy se conectan o se han estado conectando desde los primeros foros y con esta intención de reflexionar en torno a la inteligencia artificial, las voces y los rostros humanos. Y pues este espacio es una iniciativa de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, que le integra como presidente Monseñor Héctor López Alvarado, como vocal Monseñor Heriberto, aquí presente, también Monseñor Francisco Javier Acero, un espacio para reflexionar, un espacio para articular y fortalecer la pastoral de la comunicación en México. Pues desde esta misión de SEPCOM buscamos generar estos espacios de diálogo y de reflexión sobre los desafíos culturales y tecnológicos que impactan la vida cotidiana. Pues más allá de hablar únicamente de tecnología, pues queremos poner en el centro a la persona humana, sus rostros y sus voces. Y pues estamos a días ya de celebrar la Jornada de las Comunicaciones el próximo 17 de mayo,
pues los invitamos a continuar reflexionando, profundizando, pero también los invitamos a orar, a pedir por todos los comunicadores católicos, por todos los que trabajan en la comunicación, para que realmente lleguemos nosotros a encontrar la verdad. Deseamos pues que este encuentro sea también ese espacio de escucha mutua, como ha venido sucediendo, un espacio de discernimiento, de diálogo, donde podamos pues comprender mejor cómo construir una comunicación verdadera. Y pues agradezco también a todos los que han hecho posible que nos podamos conectar, el equipo de CEPCOM. Pues bienvenidos todos y muchas gracias. El sonido, padre Antolín. Está desactivado su sonido, padre. Para mí es un gusto presentar a quienes nos van a acompañar hoy en este último panel. Nos acompañan personas que viven esta realidad desde distintos ámbitos. Es para mí un gusto presentar a Mayela Camarillo Quirós. Ella es diseñadora y comunicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, con formación en educación y tecnologías aplicadas. Cuenta con experiencia en branding, diseño editorial y gestión de contenido digital, colaborando en proyectos de identidad visual y comunicación estratégica. Su perfil integra creatividad, herramientas digitales y enfoque estratégico en la formación y práctica profesionales. También para mí es un gusto presentar al doctor Miguel Alejandro Salcedo Enciso. Él es doctor en educación, psicólogo y docente de nivel medio superior, con formación en el área pedagógica y socioemocional. Ha sido coordinador académico y profesor, enfocando su trabajo en el desarrollo integral de adolescentes, la cultura de paz y el pensamiento crítico. Actualmente complementa su formación en terapia Gestalt. Él es docente de preparatoria. También es un gusto para mí presentar a Denise del Carmen Valadez Escobedo, psicóloga clínica con maestría en psicoterapia Gestalt infantil. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico a mujeres víctimas de violencia, adolescentes y personas con enfermedades crónicas. Es docente universitaria, terapeuta en consulta privada y participa activamente en labores altruistas. También es esposa y es madre de familia. Un gusto presentar a Zulema Oralia Santibáñez Valles, egresado de la Universidad Autónoma de Durango en diseño gráfico con maestría en comunicación estratégica y doctorante en ciencias de la educación, docente en áreas de mercadotecnia, diseño y comunicación. Su trayectoria integra la práctica profesional con la enseñanza, promoviendo la creatividad, el branding y el pensamiento estratégico desde la disciplina y la metodología. Sin más, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas que les haremos pues a ellos que son especialistas en la materia. Vamos a empezar con estos testimonios, porque al final de cuentas todo es testimonio desde su vida, desde su experiencia, desde lo que hacen en su día a día. Y vamos a preguntarles a quienes son docentes, a quienes están pues más de lleno y en contacto con los estudiantes, pues desde su experiencia como docentes, en este caso maestra Zulema, desde tu experiencia como docente universitario, ¿qué cambios reales has visto en la forma en que los alumnos aprenden desde que usan la inteligencia artificial? Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto participar en este foro. Y contestando la pregunta, pues uno de los cambios principales es cómo los alumnos empezaron a optimizar las tareas y los trabajos, a optimizar los tiempos e incluso ser un poquito más ordenados en la forma de entregar. ¿Por qué? Porque tenían ya el tiempo para empezar a entregar proyectos, a entregar resultados de una forma mucho más rápida y de forma de la que puedan optimizar incluso la estrategia de hacer resúmenes de búsqueda y de representar esta información. También otro de los cambios que se pudo ver es
cómo se presentaban las tareas o los trabajos finales tenían mucho más presentación. Esto en base a la parte positiva. Y en la parte un poquito negativa, pues, agilizaban tanto que olvidaban leer un poquito lo que entregaban o la capacidad de análisis no era, pues, la más correcta. Incluso podríamos decir que algunos la olvidaban completamente porque confían tanto en la IA que la entrega de trabajos y tareas se volvía de totalmente de confianza, seguramente tiene la razón, no vamos a leerlo. Eso en la parte negativa. Entonces, el aprendizaje que se ve reflejado, pues dependería mucho de la responsabilidad del alumno que leyó y comprendió, se dio el tiempo de comprender esa tarea que llegó a agilizar con el uso de la inteligencia artificial. Es cuanto. Muchas gracias, maestra. Para Miguel, que también es docente de preparatoria, ¿cómo están usando la IA, la inteligencia artificial, tus alumnos de preparatoria en su día a día, en sus actividades escolares? Hola a todas y a todos, buenas noches. Es un gusto estar esta noche con ustedes. Bueno, comentar que en mi contexto, los estudiantes han utilizado la IA para hacerse parte de esta cultura de la inmediatez. Es decir, lo que antes tardaban 2, 3 horas en hacer, ahora en su lógica se puede decir que tarda 2 minutos. Lamentablemente es algo cuestionable porque recordemos que la inteligencia, ya que hablamos de inteligencia artificial, es un proceso cognitivo superior que se da sobre todo gracias al proceso de socialización. Esto lleva a cuestionarnos si realmente los estudiantes utilizan la inteligencia, válgase la redundancia, cuando hacen uso de la inteligencia artificial. Porque reitero, en su lógica solamente es cumplir por cumplir, esto tomando además como antesala que en educación media superior trabajamos un modelo por competencias, donde lo que se califica generalmente en muchos de los planteles de este país es cumplir con un portafolio de evidencias y cumplir y cumplir y cumplir. Además de que esto vino a potenciarse con la experiencia de pandemia que tuvimos hace algunos años. Creo yo que esto es multifactorial. Todo esto que les comento, pues se embona a cómo hoy la inteligencia artificial puede responder y resolver o perjudicar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Es cuanto. Muchas gracias, Miguel. Mayela, ella es estudiante y también pues le hacemos esta pregunta en tu vida como estudiante, ¿para qué utilizas la inteligencia artificial en tu vida diaria, Maye? Pues sí, verdaderamente yo creo que la inteligencia artificial y las nuevas herramientas tecnológicas han avanzado mucho en los últimos años. Entonces, pues eso nos permite todavía potenciar aún más nuestras habilidades y yo creo que como estudiantes, pues es todo un reto o un desafío aprovecharlas al máximo y tener el criterio suficiente, el criterio, pues, bien guiado y bien orientado para saber, pues, utilizarlas adecuadamente y pues, así estar, pues, yo creo que, para saber optimizarlas y que nos ayuden en vez de que nos perjudiquen, ¿no? Porque pueden ser un aliado y no tanto, pues, un enemigo. Serían un enemigo si precisamente, o sea, las utilizamos erróneamente y así como comentaba la maestra Zulema, o sea, dejarlas como de manera muy confiada que todo dependa, pues, prácticamente de ellas o en gran parte dejarles asumir una responsabilidad que, pues, obviamente y evidentemente nunca van a sustituir nuestra creatividad o nuestra inteligencia, ¿no? Vaya. Ujú. Muchas gracias, Maye. Pues ahora también cedemos la palabra a Denise, ya como profesionista y madre de familia. ¿Cómo estás utilizando actualmente la inteligencia artificial en este sentido como profesionista y como mamá?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues desde una mirada de la psicología y de una profesión que me ha dado grandes aprendizajes, creo que la inteligencia artificial es una herramienta cuando se integra con equilibrio y sentido humano. Es un apoyo cuando, por ejemplo, tenemos en la práctica profesional, pues me ayuda a organizarme con mi información, a preparar actividades terapéuticas y también a brindar algunas estrategias para los niños, que es lo que más atiendo. Sin embargo, también creo que hay algo muy importante y que no podemos dejar de un lado, que es el vínculo humano. A mí bien estas herramientas me facilitan y me ayudan a ahorrar cierto tiempo para yo concentrarme en el factor humano, para tener toda mi energía en atender al paciente, en escucharlo, en verlo, en tener una lectura de su cuerpo, esas pausas que hace al hablar, esos cambios de tono de voz que tiene cuando me está narrando alguna situación que le sucede y que la inteligencia artificial es imposible que las detecte. Ella no se va a dar cuenta si cierto tema le sonrojó la piel o si hizo que titubeara ante ciertas, al narrar algún acontecimiento importante que le sucede en su vida. Entonces creo que a mí en lo personal me ayuda de una forma equilibrada y con un sentido humano, pero no dejo de lado el valor de la persona humana. Me parece sumamente importante no perder de vista esos mensajes que manda el paciente cuando narra situaciones de vida y que es ahí donde yo puedo intervenir y acompañarlo en este proceso de sanación. Considero también que la terapia no solo consiste en aplicar técnicas, sino también implica la presencia, implica la empatía, la intuición y la conexión humana, que son cosas sumamente importantes. Y bueno, como mamá, porque pues también soy mamá de dos pequeñitos que están aquí en casa y que dan una gran alegría, pues veo que la inteligencia puede ser un apoyo para organizarme en mis horarios, para resolver dudas escolares también, porque por ahí hay ciertos temas que no domino, como las matemáticas, y la IA pues me resuelve y me explica cómo es la solución del problema y se lo puedo explicar a mis chiquitinos y pues también me ayuda a resolver dudas cotidianas, ¿no? Pero sin caer en una dependencia y siempre buscando un equilibrio y un uso con responsabilidad. Que la tecnología no invada momentos esenciales como es la hora de la comida. Trato de cuidar mucho ese tema. Hacer conversaciones familiares, que no esté dentro de los momentos de descanso, sino que más bien surjan cosas creativas y lúdicas. Y bueno, pues el tiempo con mis hijos, considerando que la familia es el primer lugar donde se escucha con amor, donde ahí se aprende a perdonar y donde se acompaña. Entonces yo creo que ninguna máquina puede enseñar esto que acabo de comentar. Gracias. Muchas gracias, Denise. Hemos escuchado experiencias muy reales. Cada uno de ustedes pues nos enriquece pues desde su expertise y desde lo que vive en su día a día y nos lo ha compartido y lo ha palpado pues en estos momentos. Ahora queremos dar un paso más profundo. ¿Qué significa todo esto para nuestra manera de vivir y de comunicar? El Papa nos habla de verdad y nos habla de autenticidad y nos invita precisamente a eso, nos llama a custodiar la verdad. Maye y Denise, ¿cómo evitar que el uso de la inteligencia artificial nos aleje precisamente de eso, de lo auténtico? Si gustas, Maye. Muy bien, sí, sí, precisamente yo creo que es algo muy importante, cómo evitarlo, cómo evitar que nos aleje de lo auténtico. Yo creo que partiendo de lo que mismo de estas conferencias y foros que se han realizado, la comunicación siempre nos debe de llevar al encuentro y el encuentro pues no es personal, no es solamente descubrirnos más a nosotros mismos, sino también encontrarnos con los demás, con quienes nos rodean y pues evidentemente en lo espiritual pues también un encuentro cercano con nuestra fe. Yo creo que ahí las herramientas
para evitar que nos alejen realmente de lo auténtico, deben ser identificadas siempre como un instrumento que debe estar a nuestro servicio. Y aquí precisamente, pues yo creo que entra, eh, yo lo veo así, la dinámica también de la gracia, estar siempre confiando en, pues ahora sí que la acción del Espíritu Santo, eh, como lo es, por ejemplo, el día de hoy en el Evangelio, que lo narra así tal cual, o sea, Él los irá guiando hasta la verdad plena, ¿no? O sea, es custodiar la verdad, es estar apegándonos a que debemos confiar siempre en escuchar al Espíritu Santo para poder ser fieles a nuestra vocación y así no perder y no dejar de lado lo que es auténtico, lo que es pues verdadero, porque lo auténtico siempre van a ser del corazón y de la conciencia. Pues nada puede reemplazar esto, lo que viene del corazón y de la conciencia. Es, siempre estar en esta búsqueda del bien común, que nos haga, pues, ahora sí que estar y responder fielmente a lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Maye. Denise. Gracias. Bueno, desde mi práctica profesional, algo que observo con mucha frecuencia es que muchos niños y adolescentes están rodeados de dispositivos, pero con muy poca conexión emocional. Y lo auténtico considero que está relacionado con vivir desde el amor, la verdad y la dignidad humana. Y que todo esto nos lleva a tener un verdadero sentido de vida. Y bueno, la autenticidad desde mi punto de vista nace cuando una persona se siente vista y se siente valorada. Y pues el principal lugar donde se recibe esto es en la familia, es nuestro primer grupo de apoyo y por eso necesitamos educar desde una manera de estar presentes. Muchas veces el hijo, el adolescente y los padres estamos en la sala y estamos con el dispositivo. Entonces estamos cerca físicamente, pero estamos desconectándonos emocionalmente y yo creo que es algo que al darnos cuenta nos cae el 20 y podemos empezar a generar acciones que nos permitan desconectarnos de la tecnología para conectarnos a la verdad, al amor y a la familia, ¿no? Cosas tan sencillas que pueden ser un contacto real en el aquí y en el ahora, como la escucha sin distracciones, mirar a los ojos cuando estamos hablando, validar las emociones que surgen con los jóvenes, con los niños, incluso con la pareja, acompañar con empatía, eh, comer juntos, conversar antes de dormir, platicarnos cómo estuvo nuestro día, qué hicimos, cómo te fue, qué te gustó, qué no te gustó. Quizás son cosas tan sencillas, pero que fortalecen mucho el vínculo emocional. Y terminaría diciendo que desde mi punto de vista la tecnología puede facilitar muchas cosas, pero el corazón humano sigue necesitando tiempo, sigue necesitando atención, afecto y un sentido de vida. Y repito, pues la inteligencia artificial aquí todavía tiene una brecha muy grande porque no puede reemplazar todavía ese valor y ese acompañamiento que da una persona, una red de apoyo que alguien tiene, ese cariño, ese abrazo, esa mirada que nos da, pues está muy lejos de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Denise. Denise hablaba de un punto que es muy importante y que el Papa León habla en este mensaje y es la dignidad humana. Y en este contexto, pues, de la dignidad humana y de cómo la tecnología debe de servir a la persona, pues ahora cedemos micrófonos a Miguel y a la maestra Zulema y va la pregunta en este sentido. ¿En qué momento sienten que la inteligencia artificial deja de ayudar y comienza a deshumanizar a las personas? En este caso, a los estudiantes. Bueno, si me lo permiten, eh, recordemos que muchas de las IAs están hechas para decirnos lo que queremos escuchar, ¿sí? Incluso se complementan con parte de nuestro algoritmo para que nos caigan bien. Y muchos de los estudiantes buscan respuestas preguntándole si le deben de pedir perdón a su compañerito o cómo se les aconseja dar un discurso o hacer una carta de amor o llevar a cabo
una presentación, pero más que nada cómo convencer a un maestro. Quita ese modo de intuición y esa capacidad crítica de la que hablábamos hace rato, desconecta de una realidad porque le preguntan a la IA, ¿cómo le puedo decir a mi maestro que quiero otra oportunidad para presentar el examen? Y entonces la IA arroja una serie de consejos que se basan pues en un motor de búsqueda, y muchas veces en los buscadores como Google, ¿sí? O en su sentido común que tiene la IA programada y aconseja lo que el alumno quiere escuchar. Este llega con un discurso un poco monótono, incluso hasta le decimos que robotizado, con palabras que a lo mejor ni siquiera llegó a comprender. Y entonces, ¿dónde está la conexión humana? ¿A quién le están preguntando? ¿A quién están escuchando o a quién están leyendo? Incluso, Denise no me dejará mentir que se ha visto casos donde sustituyen las terapias psicológicas preguntándole a la IA, o hemos visto casos donde se enamoran de su IA, se quieren casar con esa persona que les habla bonito, incluso les ponen, bueno, no persona ficticia que les habla bonito o que les pone un nombre. Y esto yo lo veo mucho con las generaciones que yo trabajo en la universidad, que empiezo a ver una desconexión incluso eh, de saber qué es real y qué no es real. Una desconexión espiritual, claro está, porque como comentaba Maye, pues tenemos un camino que nos puede guiar el Espíritu Santo, podemos buscar un camino en el silencio, ¿verdad? Y en la oración y en la meditación para escuchar un poco de la espiritualidad, pero preferimos escribir y leer lo que la IA nos tiene que decir, porque recordemos que están hechas para hablarnos y decirnos lo que queremos escuchar. Entonces, la deshumanización empieza desde el momento en que confiamos un poquito más en lo que nos está diciendo un sistema que lo que nos está diciendo una conciencia. Ahí es cuando empieza la desconexión. Lo veo mucho con los alumnos porque puede ser que tengan un problema en su casa, con sus papás, o hasta para pedir un permiso y le preguntan a la IA cómo pueden hacerlo, les da opciones, les da discurso, incluso les promete que les puede cambiar la tonalidad para hacerlo de una forma formal, o le puede decir que cómico, incluso te puede guiar a negociar. Se pierde un sentido de capacidad de crítica, se pierde un sentido de capacidad de poder interactuar con los que están allá afuera y obtienen un sentido de querer vivir una realidad que facilita todo y me habla bonito. Es cuanto. Gracias, maestra Miguel. Espero no sonar pesimista porque desde antes de iniciar el foro me lo prometí, pero nos tardamos tanto en incluir las tecnologías de la información y la comunicación al campo educativo que en momentos siento que ya no hayamos cómo sacarlas del aula, cómo sacarlas del ambiente escolar. Porque la realidad es que nos encontramos estudiantes que están perdidos en un mundo artificial y que no están en el aquí y el ahora. Es decir, un estudiante que pasa al aula y que está todo el tiempo con el celular sin ponerle atención al docente es un estudiante que no está aprendiendo. Un estudiante que no lleva a cabo sus tareas, sino que se las pide a alguna plataforma o alguna herramienta de inteligencia artificial, pues es un estudiante que no está desarrollando habilidades cognitivas que son necesarias para su aprendizaje y crecimiento personal. Entonces, bueno, comentar eso, que pareciera que en momentos no hayamos en muchos contextos cómo sacar estas tecnologías. Tanto nos tardamos en meter un proyector y un cañón al aula, una pantalla de plasma al salón, que ahora queremos que los estudiantes lleguen sin estas herramientas porque parece que están ausentes, ¿sí? Yo nunca me imaginé, perdón, incluir en el diseño instruccional de mis actividades, de todas mis actividades, prohibido el uso de la IA. Y confieso que a veces me siento como bastante atrasado y siento esa culpa porque los jóvenes tienen que ir respondiendo a su tiempo. No puedo yo generar una brecha de esta nueva realidad que es la inteligencia artificial con su proceso de aprendizaje.
Sin embargo, sí se presenta un uso indiscriminado de la inteligencia artificial que muchas veces viene acompañada de una falta de ética de las consecuencias, de irresponsabilidad, de falta de sentido crítico, de falta de pensamiento reflexivo. Quisiera aprovechar el tiempo para mencionar que en el campo educativo el estudiante aprende desde el afecto. El docente enseña desde los afectos, desde las pasiones. Y si no se da esto en el aula, entonces difícilmente se va a dar el aprendizaje. ¿Por qué menciono esto? Porque hace un momento decía Denise, es que tiene que haber una conexión, que es lo que muchas veces también llamamos hacer contacto. El estudiante tiene que hacer contacto consigo mismo, tiene que hacer contacto con su cuerpo, tiene que hacer contacto con su entorno para que se pueda desenvolver, para que se pueda desarrollar. Y lamentablemente, la inteligencia artificial en muchos casos viene a deshumanizar. Hace un momento que se nos recordaba el mensaje del Papa León y el énfasis que hace en la dignidad, pues viene a invitarnos a reflexionar, bueno, que lo contrario a la dignidad es cosificar a la persona. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto estas nuevas inteligencias artificiales promueven esta cosificación y hacen a un lado la dignidad, promoviendo a su vez también nuevos descartes? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial a veces pareciera que viene con un mensaje de ya no necesitas al otro, ya no necesitas al que está al lado, porque aquí está un dispositivo que te resuelve todo en segundos. Por último, mencionar que existe un concepto que se llama principio de realidad. Y hoy nos hallamos un montón de fotos y de videos en la web, en las redes sociales, donde ya no se sabe qué es lo real. Aún más fuerte, ya no, ya no tenemos este sentido de discernir lo que es verdad, aquello que es verdadero. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Miguel y maestra Zulema. Para ustedes, para ustedes mismos esta pregunta también, ¿cómo formar en el uso responsable de la IA a los alumnos? ¿O cómo hacer pues para que nosotros como comunicadores católicos pues vayamos adoptando en nuestro día a día pues esta formación o este uso responsable de pues de las inteligencias artificiales? Bueno, pues a lo contrario de que, con todo respeto, el doctor Miguel señala de que prohibido la IA en sus estudiantes, que respeto mucho la idea, yo también traté de implementarlo y no me funcionó porque me ganaba. El uso de IA a mí me gana en la universidad y entonces, como una maestra que implementa metodologías, una dinámica que yo puse en los grupos y que me funcionó muy bien es regresar al uso de las fichas técnicas. Entonces yo les decía, tú puedes usar IA, tú pregúntale, porque último recurso puede ser que lo usen como buscador, ¿sí? Como consejero, o como alguien que les ayude a localizar ideas e incluso hasta la creatividad. Pero yo le decía, pero todo lo que te diga la IA lo tienes que transcribir en las fichas técnicas. Y les dejaba el fichero. De hecho, ya no encontraban ficheros. Muchos me llevaron un topper donde guardaban sus fichas porque ya no los venden. O en otros casos no encontraron fichas. Les dije, pues háganlas, ¿no? Córtenlas. Y me tenían que presentar junto con lo que habían investigado o su tarea, la ficha técnica, donde había un resumen. Ni siquiera les pedía que pusieran todo, sino un resumen de lo que habían aprendido. Entonces, una manera de implementar fue regresar un poquito a lo básico, a lo anterior, y me ha funcionado bastante. La otra es que también he manejado temas con ellos sobre cómo pueden contaminar su parte, sus ideas, su parte de la creatividad, sus pensamientos cuando tratan de resolver un problema. En diseño gráfico, el uso de la creatividad, pues es de cada día. Recurrimos a ella para resolver bastantes problemas de comunicación. Entonces yo les he dado el discurso y también les he enseñado reflexiones sobre cómo tu cerebro, tus ideas, tu creatividad puede llegar a mancharse o manipularse por acceder a búsquedas extras
para buscar ideas o inspiración. ¿Por qué? Porque el cerebro guarda toda esa información que vimos visualmente y después cuando tratan de pensar algo para ellos, tienen esas ideas guardadas en ese banco de imágenes y entonces piensan que es que descubrieron el hilo negro y resulta que lo hayan visto en internet. Los invito mucho a que vayan a los libros, que compren, adquieran libros, en este caso de diseño gráfico o del tema que vayan a aportar, que hagan entrevistas. También tenemos mucha parte de las entrevistas a especialistas y que no se conformen con buscar en internet. Casi, casi les digo, no busquen en internet, no te contamines antes de empezar tu trabajo, al menos que necesites pues una búsqueda muy necesaria, pues adelante. Y pues lo de las fichas técnicas a mí me ha funcionado para llevar de la mano el uso de la IA correctamente en las aulas y al mismo tiempo pues hacer que ellos lean lo que me están presentando. Es cuanto. Adelante, Miguel. Voy a compartir el mecanismo que hacen los estudiantes de preparatoria ahora cuando se les pide una tarea. Ellos toman la foto del cuadernillo donde aparece la indicación y le piden al recurso que inmediatamente lo lleve a cabo por ellos. Yo soy muy insistente en que hemos perdido la capacidad de saber cómo pedir las cosas. Incluso a la inteligencia artificial hay que saberle pedir las cosas, porque no basta con copiar y pegar las instrucciones que dio un docente o que aparecen en un cuadernillo para obtener lo que aparentemente es el producto solicitado. Entonces, es un ejercicio que a mí me gusta hacer con los estudiantes cuando no me queda más que decirle, bueno, pues la IA es parte de, entonces lo vamos a hacer con IA, porque yo sé que aunque vengan restricciones o haya una narrativa antes que los limite, ellos van a terminar accediendo a la IA. Bueno, les digo, a ver, entonces me vas a decir primero cómo se lo vas a pedir a la IA. Necesito saber cómo se lo vas a pedir, pero pídeselo bien, pídeselo bonito, sé específico, hazte consciente de la solicitud que tú le estás haciendo al recurso, porque muchas veces ni siquiera se da este proceso de conciencia de lo que tengo que hacer, porque la IA lo está haciendo por mí, ¿sí? Hay una palabra clave que es discernir, el discernimiento. Hay que enseñar a los estudiantes a discernir. Hay que enseñar a los estudiantes a actuar desde la conciencia. Y en esta tarea creo que también es válido, junto con el discernir, enseñarlos a desconfiar. Absolutamente de todo. Desconfiar. Desconfiar hasta de ellos mismos. ¿Para qué? Para hacer consciente aquello que estamos buscando, aquello que da sentido, aquello que deseamos. ¿Es cuánto? Muchas, muchas gracias. Pues ahora también una pregunta para Maye. ¿Has, como estudiante, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, has sentido la tentación de usar la inteligencia artificial para evitar pensar o esforzarte? Yo creo que es algo muy común de lo que lo hemos escuchado de los panelistas, de sus alumnos, esta tentación de usar para evitar el esfuerzo. Maya. Sí, sí, yo creo que sí es eso de la tentación, yo creo que sí es como que muy común, muy frecuente, porque, pues, precisamente, o sea, como que dices: "Ah, está la oportunidad de irnos por la vía fácil, ¿no? Por tomar un atajo". Yo creo que cuando yo estaba estudiando la maestría en tecnologías, ¿no? En educación y tecnologías aplicadas, ahí precisamente se estaba dando como el boom de la inteligencia artificial, era como que la novedad en el momento. Y entonces, precisamente, pues, nuestros mismos docentes nos estaban, pues, guiando cómo utilizarla, cómo todas estas cuestiones de que nos iban a, pues, facilitar de alguna manera, ¿no?, el camino.
Pero precisamente yo cuando la estaba estudiando al mismo tiempo la carrera en comunicación. Y yo decía, pues yo creo que tengo como que ahí la oportunidad, ¿no? De utilizar la inteligencia artificial, pues para resolver cuestiones como las tareas y esas cosas, o sea, las actividades, pero a la larga de inmediato, a corto plazo también, te das cuenta de que precisamente, o sea, en la experiencia vas tomando el conocimiento y cuando ya te resuelven las cosas, pues obviamente no hay gran aprendizaje. El aprendizaje llega cuando se da, pues la experiencia y cuando vas en el proceso, ¿no? Del neurológico del cerebro. Cuando se van dando las conexiones sinápticas y todas estas cuestiones, es aquello que va nutriéndonos desde adentro, ¿no? Lo que hace como que una conexión con nosotros mismos, porque precisamente así como ya lo habían estado mencionando, recibimos mucha información a lo largo del día y yo creo que en cuestión de tecnologías, de comunicación, en redes sociales y en todo, o sea, todo está saturado y es muy evidente también, así como lo mencionaban ahorita, Miguel, el discernimiento, siempre estar ahí en un constante discernimiento, porque precisamente está ahí la tentación, pero el esfuerzo debe ser, pues, de nosotros. Yo me ponía a pensar también precisamente en esto, en la cuestión del alma, como la anatomía del alma de Aristóteles, que decía que están en nuestras facultades supremas, ¿no? La inteligencia, que es como la combinación precisamente de la fuerza de voluntad junto con el razonamiento de la persona. Entonces, pues esto mismo implica la creatividad, o sea, tener ese criterio para nosotros resolver los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente de una manera pues eficaz, eficiente y estar siempre ahí. En esto mismo de la tentación, yo creo que aquí queda muy bien una frase de Carlo Acutis, en donde dice que nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. El cielo nos ha estado esperando desde siempre y precisamente hay una parte del Evangelio que hasta así lo dice, ¿no? El reino de los cielos es para los esforzados. Entonces, pues es un esfuerzo que vale la pena. Sí es una tentación, pero precisamente hay que saber utilizarla adecuadamente a nuestro favor y no olvidarnos de nuestro propósito. Yo, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, pues es estar ahí firmemente y confiando en que pues la comunicación no es nada más unilateral, ¿no? O sea, es para llevarme al encuentro y así pues también comunicar lo que es lo profundo, ¿no? Muchas gracias, Maye. Pues hemos hablado de decisiones, de responsabilidades, y va en este sentido también, Denise, ¿cómo tomar decisiones éticas frente al uso de la inteligencia artificial? Es un tema muy importante, fíjate, desde la mirada de la psicología, especialmente con el trabajo de niños y familias. Yo veo que la IA puede ayudarnos para facilitar algunos procesos de comunicación. También acerca a las personas que están lejos. Y hay un apoyo importante para los padres de familia en cuanto a las actividades académicas que ya había mencionado hace un momento. Y también puede llegar a ser un gran asistente como apoyo emocional de forma inicial. Sí es muy importante hacer esa aclaración que es de forma inicial. Por ejemplo, ahora en temas de pandemia, hubo algunas aplicaciones que se estuvieron utilizando para dar apoyo a mujeres en situaciones de violencia o existen actualmente líneas telefónicas que dan apoyo y atención psicológico, como te decía, de manera inicial. Porque sí es bien importante saber que dentro de un proceso terapéutico, pues sí se necesita el contacto físico, ver al paciente, como lo comentaba hace un momento. Entonces, bueno, es inicial para después buscar una canalización.
Sin embargo, también observo varios riesgos importantes cuando la tecnología sustituye el tiempo de calidad. La escucha activa, el contacto humano y la presencia afectiva, cuando sustituye la capacidad de mirar al otro con empatía auténtica, sentir ese dolor que la otra persona siente o esa alegría que la otra persona siente. Las relaciones humanas pueden volverse más frías y superficiales en esta falta de desconexión y de integración. Los niños y los jóvenes están creciendo con una conexión digital, pero con menos capacidad para tolerar la frustración. En la consulta hay bastantes niños que llegan ya con un uso desmedido de pantallas y que se vuelve un conflicto de verdad para el padre de familia retirarle el dispositivo móvil y que esto conlleva ansiedad en el niño, irritabilidad, periodos de ira, de angustia, eh, evita ya el diálogo cara a cara, la dificultad para expresar las emociones. Entonces es un tema importante el uso de los dispositivos móviles, además de muchos temas de seguridad que se pueden presentar cuando se navega en este tipo de pantallas. Y bueno, pues yo creo que una estrategia que yo podría mencionar para fomentar las relaciones es el respeto, es la atención, el servicio y sobre todo, muy importante, engrandecer el valor de la dignidad humana. Creo que ese es un punto muy importante. Ninguna inteligencia va a poder reemplazar un abrazo, no nos va a poder reemplazar una conversación sincera con un amigo, la mirada de comprensión de una madre o de una persona para la cual nosotros somos importantes y el acompañamiento espiritual y afectivo dentro de la familia. Finalmente, el ser humano necesita contacto verdadero, sentirse escuchados, necesita aceptación y bueno, creo que cuando la IA se convierte en un escape para evitar conversaciones, para evitar vincularse con personas, se puede generar un aislamiento emocional. Y a mí me gustaría mandar una pregunta como forma de autoevaluación para todas las personas que estamos atentas a este foro, que sería, en realidad son tres, para que queden a la reflexión. ¿Esto me ayuda a crecer como persona o me desconecta de la realidad? Muy importante. Otra pregunta sería, ¿estoy usando la IA para complementar mi trabajo y creatividad o para sustituir mi responsabilidad y mi criterio? Que es algo que mencionaban ya los profesores. Y la última que creo que es muy importante porque es algo que sucede mucho en la consulta. ¿Estoy dedicando más tiempo a las pantallas o a la IA que a las personas que amo? Son unas preguntas que me gustaría dejar a la reflexión. Gracias. Muchas gracias, Denise. Pues en este contexto, a propósito de la última pregunta que nos dejas de tarea, pues va la siguiente reflexión a propósito de lo que también nos habla el Papa, la cultura del encuentro, cómo encontrarnos, cómo abrirnos a los demás. Y va en este sentido, pues si la inteligencia artificial, esta es para todos ustedes la pregunta, ¿la inteligencia artificial está mejorando nuestras relaciones o las está empobreciendo? ¿Ustedes qué dicen? Como gusten participar. Si me permiten. Bueno, yo tengo una respuesta bastante polarizada en eso, dado a que vimos también que la IA tiene su parte buena que optimiza muchos tiempos. Y a muchas familias les permite esto, por ejemplo, pasar tiempo con sus hijos, con su esposo, poder salir. A lo mejor tenía una carga de trabajo muy impresionante y la IA me ayudó a optimizar y agilizar en tiempos y eso ya me ayudó a que pudiera salir con mis amigos en la tarde. Entonces, por esta parte parece muy positivo, enriquece. La IA está enriqueciendo que yo pueda tener el tiempo para poder estar con los míos, siempre y cuando tengamos conciencia de eso. Pero también digo que es un poco polarizado porque hay una contrariedad de los que pasan completamente todo el día platicando con la IA, incluso así de, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y como ya se sabe tu nombre, ya sabe lo que te gusta, y vamos a lo que habíamos contestado al principio, que te dice lo que quieres escuchar, pues te pueden mantener ahí teniendo una conversación todo el día, una dinámica de intercambio, eh,
de consejos, de ser una amistad, una relación con la misma tecnología, y pues esto llega a empobrecer precisamente tus relaciones exteriores. Aquí yo creo que más bien sería tener la conciencia de hasta dónde permito llegar y me permito, ¿verdad? Yo mismo cómo me limito mi interacción con la inteligencia artificial. Si la estoy usando, si estoy aprovechando para optimizar mis tiempos, mis rutinas, e incluso para tener otro trabajo, para generar más ingresos, porque los tiempos se han optimizado, pues adelante, me está enriqueciendo porque me está dando el tiempo que necesitaba yo para ver a los míos, para ponerme de vacaciones, para adelantar el trabajo del fin de semana y ya no quedarme en casa. Pero de ser la parte contraria, pues eso también no ignoremos que pasa, que es muy común, no solamente es generacional, la soledad no respeta edades y puede ser que muchos se encuentren con la tecnología y los prive de esta visualización de que pueden estar con otras personas. Al contrario, los ciega y puede ser que se queden ahí empobrecidos de una vida exterior, de una vida espiritual, de una vida llena de amor, de un abrazo, porque pues están ahora sí que encantados de estar ahí. Es cuanto. Adelante, quien guste. Bien, pues finalizando también con este foro tan importante que hemos compartido, repito nuevamente, cuando la IA se convierte en un escape, cuando lo utilizamos como una forma de hacernos a un ladito y no estar en contacto con los demás para evitar el contacto físico, los vínculos reales o las responsabilidades de la vida diaria, pues entonces sí se puede generar un aislamiento que puede ser patológico. De mi parte, decir que es una herramienta, que todo depende del uso que le demos nosotros mismos y cuando sea un uso responsable, crítico y con un sentido y un valor humano, pues puede ser muy a nuestro favor, como comentaba la maestra Zule. Y pues recordar que ninguna máquina sustituye el amor y la empatía. Repito, finalmente yo creo que el ser humano necesita ese vínculo y esa estrechez y ese vínculo que se crea con sus pares, con sus redes de apoyo. Gracias. Gracias, Denise. Les recuerdo, la inteligencia artificial mejora nuestras relaciones o las empobrece. Maestro Miguel, ¿qué nos dice usted? Bueno, quiero volver a aclarar que con el discurso no pretendo desechar las múltiples ventajas que nos ha traído la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy en la mañana en el aula hacíamos una reflexión precisamente después de hacer un ejercicio con el celular, donde los estudiantes revisaron en su dispositivo el apartado de bienestar digital. Y entonces pudieron analizar cuánto tiempo le dedican en promedio al día al celular, ¿verdad? El tiempo oscilaba desde las 5 horas hasta las 10, 11 horas diariamente en el uso del dispositivo, que yo me quedé impactado porque dije, hasta el baño se han de llevar el celular, esto es demasiado. Yo también caí en el ejercicio. Y bueno, entre mis estudiantes, tengo una alumna de 17 años que es florista. Ella es dueña de su negocio. Si hablamos de inteligencia artificial, podemos hablar también de relaciones artificiales. Y entonces hacíamos la comparación. Yo le preguntaba, ¿qué flores son las más bonitas? ¿O por qué un cliente llega a tu negocio y te compra una flor natural o una flor artificial? Y ella me respondía, bueno, es que quien me compra una flor artificial sabe que esa flor lo más probable es que dure más, que se conserve, que ahí permanezca, que se deteriore de forma más lenta. Sin embargo, sabemos que cuando regalamos flores naturales,
Esto implica un cuidado. Esto implica estar constantemente al pendiente de la flor, ¿no? Incluso a manera de chascarrillo decíamos, hay todavía muchas personas que dicen que si las flores no se marchitan es porque te las dieron con mucho amor y si se marchitan luego, luego es porque no te quiere el que te las dio. Muy posiblemente algo así pase con las relaciones artificiales y las relaciones naturales. La inteligencia artificial, aun cuando es algo inmediato, no nos debe hacer olvidar que las cosas valiosas implican tiempo, implican cuidado, implican constancia, disciplina, presencia, acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Maye, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues sí, también algo importante, yo creo que es la actitud con la que vemos, pues, a la inteligencia artificial. También saber, reconocer, las realidades que existen, en nuestra sociedad, en relación a esto de las tecnologías. Yo creo que es muy, notorio que no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías o, pues, simplemente existe mucha, necesidad de la alfabetización digital. Y nosotros, bueno, que tenemos la oportunidad de estar, pues, cercanos a este mismo desarrollo tecnológico, a todas estas tecnologías, pues, también su uso moderado o su uso, bien equilibrado, pues, puede llevarnos también a encontrarnos con los demás. Hace unos, pues, yo creo ya años varios, cuando comenzaron a hacerse las videollamadas y todas estas cosas, o sea, poder estar en acortar las distancias, ¿no? Totalmente. Y ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuántas cosas no más, pues, sorprendentes, ¿no? Se estarán desarrollando, o cuántos avances tecnológicos no llegará a realizar, el hombre. Más sin embargo, pues, yo creo que, lo importante es no perder de vista el centro, que es, pues, el mismo hombre que ya, o sea, es grandeza, ¿no? El ser humano está, pues, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues, yo creo que por sí mismo ya es grandeza, y estas tecnologías, pues, deben de llevarnos siempre al encuentro con los demás. Cuando salían los trends de hacer la fotografía con alguien que, pues, que ya no está, o algún video que es con la persona que, pues, falleció hace tiempo, o cosas así. Yo me ponía a pensar, o sea, tocan áreas muy sensibles de la persona, pero ciertamente, o sea, pues, también yo creo que puede llegar a aportar algo bonito, algo bueno, y siempre manteniendo eso, o sea, la conciencia, en un punto en el que sepamos, pues, utilizarlas y emplearlas de manera eficiente y correcta, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Maye. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Casi ya vamos finalizando nuestro foro del día de hoy. Para mí es un gusto mandar saludos a quienes nos acompañan hoy a través de las diferentes plataformas digitales, a la diócesis de Texcoco, a la diócesis de Irapuato, a la diócesis de Celaya, de Veracruz, de Querétaro, a nuestra diócesis de Zacatecas y a todas las demás diócesis que nos sintonizan también, pues hoy en este último foro. Y tenemos algunas preguntas antes de cerrar. No sé quién. Ah, para la maestra Zulema y Miguel. ¿Cómo podemos integrar el uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos sin debilitar la formación del criterio personal, el desarrollo de la inteligencia propia y el esfuerzo intelectual de los estudiantes? Esta pregunta pues es de quienes nos están acompañando hoy. ¿Cómo integrar pues el uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos sin debilitar la formación del criterio personal, el desarrollo de la inteligencia propia y el esfuerzo intelectual de los estudiantes?
Bueno, recordemos que la inteligencia artificial no solamente es un motor de búsqueda, no es un padrino mágico al que se le pregunta algo, sino también nos da herramientas que nos ayudan precisamente como los estudiantes a entregar mejores trabajos. Por ejemplo, existe la herramienta de Gamma que me va a ayudar a estilizar mi presentación gracias a la IA. Existen editores de video que a lo mejor yo en mi exposición siempre me adecuaba nada más a las diapositivas y ahora con la IA incluso ya puedo entregar un video, ¿verdad? O una interpretación de una imagen. Podemos hacer una infografía ahora con la IA de Nano Banana o Gemini, donde yo le doy las indicaciones y me da una infografía para poder yo exponer. Entonces, las herramientas de la IA no solamente es el monitor de búsqueda chat, que le pregunto y me retroalimenta y ya le doy la información al maestro, sino hay tantas herramientas que me ayudan no solo a automatizar, sino a facilitar o hacer estético mi trabajo. Y también, pues, hacer uso de otras herramientas para aportar en las tareas, ya sea creando videos, creando contenido, rescatando una fotografía, llevar mi idea a cabo a que le doy la indicación a Nano Banana y la sabe representar. Entonces, pues una de las respuestas más acertadas sería investigar qué tipo de IAs existen, que no solamente son informativas, sino que son herramientas que aportan tanto a la estética, a la facilidad de representar las ideas, y los alumnos pueden salir de la típica diapositiva de PowerPoint de antes, ¿verdad? A llevar incluso una película de todas sus ideas y toda su presentación, audios, ya se pueden crear incluso jingles o canciones con una sola idea, le decimos a la IA y lo hace, y pues creo que sería una forma nueva de exponer trabajos y tareas que los alumnos pueden aportar. Hay que recordar que la inteligencia artificial, si tú se lo pides, te puede presentar posturas. Y entonces no estás hablando directamente con una sola postura o con un solo punto de vista. La inteligencia artificial también te puede presentar un análisis, una crítica acerca de cualquiera de los temas que tú se lo pidas, ¿no? Y es muy interesante cómo podemos enseñarle al estudiante a que le pida esto a la IA. Preséntame las diferentes posturas y que el estudiante aprenda a reconocer con cuál de estas posturas él se identifica más y por qué. A mí me gusta ponerles mucho el ejemplo del ensayo. Les digo, muchachos, no es lo mismo llegar a ChatGPT, por ejemplo, y decirle, hazme el ensayo de tal tema, a llegar y preguntarle a ChatGPT, dame 5 preguntas que me ayuden a hacer mi ensayo acerca de este tema. La IA también nos puede ayudar a cuestionarnos, ¿sí? Y por último, recordar que la inteligencia artificial no nada más es para los alumnos, también es para los docentes. En mi caso, comparto que yo en muchos casos utilizo la inteligencia artificial para planear y le pido a la inteligencia artificial que me dé opciones o ciertas técnicas que favorezcan el aprendizaje incidental en el aula. Entonces, en estos casos, siento que la inteligencia artificial sí es una herramienta y que puede cumplir un cometido, convirtiéndose además también en una ventaja. Muchas gracias. Pues es el público, son los comunicadores quienes nos hacen estas preguntas, los comunicadores católicos de México. Y también tenemos una pregunta para Denise. Desde tu experiencia como madre y psicóloga, ¿qué recomendaciones darías a los padres de familia ante el hecho de que muchos adolescentes y jóvenes están recurriendo a la inteligencia artificial para expresar sus sentimientos, preocupaciones y emociones? Muy buena pregunta. Creo que es algo que está ahorita muy en tendencia por la misma facilidad y acceso que tienen los jóvenes a los dispositivos y a la inteligencia. Se ha buscado en ellos un apoyo para contar sobre las situaciones que les incomodan o que les preocupan, ¿no? De manera personal.
Y bueno, es lo que comentaba, finalmente hay algunas inteligencias que brindan primeros auxilios psicológicos, yo podría decirlo así, pero primeros auxilios, ¿no? Que más dan una información, pero siempre buscan canalizar. Algunas que yo conozco, que son como de la línea Nueva Vida, entre otras, dan en ese momento, reciben la información de acuerdo a los mensajes que están mandando los jóvenes, mandan un mensaje para hacer una llamada. Y dependiendo de la situación se pueden aplicar botones de emergencia que pueden ayudar a los jóvenes, porque pues hay muchas situaciones que se presentan cuando los jóvenes pueden hacerse daño, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, evitar que atenten contra su vida. Entonces, bueno, hay algunos aplicaciones que son positivas, que nos ayudan, pero solo, como decía, primeros auxilios psicológicos. La importancia es, como padres, es estar atentos, escuchar, ver a nuestros hijos cómo se comportan, si cambian en su actitud, si dejan de comer, si dejan de salir, si las amistades se alejan de las amistades y ahora tienen otras. Es como estar muy atentos a los jóvenes, a nuestros hijos, escuchar. Muchas veces ellos no nos dicen nada, pero nos gritan lo que les hace falta y lo que necesitan. Entonces, estar atentos con ellos. Y creo que también algo que yo le diría a los padres de familia es buscar ayuda. Hay cosas que podemos resolver en casa, pero hay otras que sí necesitamos un apoyo profesional y existen muchísimas instituciones que pueden brindar apoyos para que ellos también se sientan acompañados y se vaya viviendo un proceso, porque lo importante es pues sobreguardar la integridad de los jóvenes y de los niños. Gracias. Muchas gracias. Pues ya para cerrar este foro, este momento de compartir su experiencia, la vida, sus expertise, pues una reflexión breve en una frase. ¿Qué actitud debemos tener frente a la inteligencia artificial? Pues en todos los desafíos de nuestra vida, ¿qué actitud debemos tener frente a la inteligencia artificial? Bueno, en una frase podría ser, pues actuar con apertura para aprender, responsabilidad para usarla y conciencia para tener un buen discernimiento. Gracias. Buenas noches. De mi parte sería comentar que ninguna tecnología puede reemplazar el abrazo, la presencia, la mirada amorosa y el tiempo compartido en familia. Usar la inteligencia artificial de forma medida, equilibrada y sobre todo con un equilibrio y teniendo siempre presente tener un sentido de vida. Muchas gracias. Miguel. Bueno, en mi caso yo no tengo frase, pero lanzaré algunas palabras al aire. La primera es discernimiento, la segunda pensamiento reflexivo, la siguiente sentido crítico y finalmente recordar la ética de las consecuencias. Muchas gracias. Maye. Sí, pues podría ser una frase en relación a actuar desde el corazón y la conciencia y no tenerle miedo a las tecnologías, conocerlas bien para saber aplicarlas. Muchas gracias, Maye. Pues, pues hemos llegado ya al final de este foro y nos quedamos con una certeza. La tecnología toca la vida, pero no define quiénes somos. Como nos lo recuerda el Papa León XIV, la comunicación verdadera nace del corazón, de la verdad y del encuentro. Ustedes lo han palpado muy bien en sus respuestas. La inteligencia artificial será buena en la medida en que nosotros sigamos siendo profundamente humanos, profundamente cercanos, profundamente abiertos a los demás. Agradezco a Maye su participación, a la maestra Zulema, a Denise, a Miguel, el compartir con nosotros su experiencia, su expertise, pues todo lo que pues han aprendido y pues más que nada su experiencia en estos momentos, en este foro, que si bien pues toca muchas realidades, pero también nos lleva y nos ha llevado pues a la reflexión. Cuando la tecnología toca la vida,
pues son experiencias humanas frente a la inteligencia artificial y pues sus experiencias, su compartir ha sido muy humano y pues nos ha enriquecido mucho en este caminar, pues a todos nosotros los comunicadores católicos de México. Monseñor Heriberto, si es tan amable, agradecemos también su presencia, si es tan amable de cerrar este foro y de darnos su bendición. Muy bien, gracias, Padre Antolín. Y les quiero decir a ustedes, participantes, maestros, maestras, madres de familia, que yo me quedo muy en paz, de veras. Me siento muy contento de haber estado, de haber sido parte, ¿verdad? Y sobre todo estuve anotando lo que pude, ¿verdad? Lo más importante de las preguntas que ustedes hacían, las experiencias. Muchísimas gracias. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus instituciones educativas, sobre nuestro pueblo mexicano y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.